Jorge Castro, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Encantado. Gracias, la verdad que es un placer poder escucharlo. Jorge, ¿cómo podemos analizar los tres últimos hechos de este fin de semana, las últimas horas? Si hacemos en una suerte de orden, podríamos entrar a decir que primero se realiza la asamblea y el mismo Vaticano había pedido que se evite o se suspenda la asamblea constituyente en Venezuela. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Cómo lo ve? Mire, lo que ha ocurrido con la instalación de la asamblea constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro no cambia la relación de fuerzas en Venezuela previa a esta instalación. Al contrario, lo que se ha agudizado es el conflicto y la polarización del país en una situación donde al mismo tiempo se acentúa la desintegración política, económica, social, ocasionada por razones estructurales, que es la caída del precio del petróleo, que ha afectado en el mundo a todos los países petroleros, pero en especial a Venezuela, que es el quinto productor mundial de petróleo, el tercer exportador de petróleo a los Estados Unidos. En este sentido, la semana pasada, en Caracas, lo que se mostró fue que hubo una devaluación del bolívar en relación al dólar en los mercados paralelos de más de 100% en los últimos 3 días de la semana pasada. Lo que esto significa es que los precios esta semana van a aumentar probablemente el doble, lo que hay que tomar en cuenta de que Venezuela tiene un grado de inflación, un nivel de inflación de más de 700% anual. Lo que esto implica a su vez ya no es el alto costo de los productos y en especial de los alimentos, sino ante todo un fenómeno previo y de mayor importancia todavía, que es la carencia y desaparición de toda la cadena de alimentos, sobre todo de los alimentos primarios para la población venezolana, que es especialmente afecta a los sectores de menores recursos. Lo que sucede en Venezuela en los últimos 3 meses es que hay una auténtica insurrección popular generalizada en todo el país en contra del presidente Maduro. Y la respuesta a esta insurrección ha sido una represión ejercida por la policía militarizada, la Guardia Nacional, que ha provocado 125, 130 muertos en este último periodo de 3 meses, pero con este agregado de especial importancia. En las últimas 3, 4 semanas, más de 30% de los muertos que han ocurrido en Venezuela en ocasión de este proceso insurreccional han sido muertos ocurridos en ocasión de saqueos en busca de alimentos, porque lo que no hay en Venezuela ahora son alimentos para satisfacer las necesidades mínimas de la población, teniendo en cuenta de que Venezuela necesita importar más del 70% de los alimentos que consume, porque el país es un país profundamente rentístico, donde todo depende de la renta petrolera. Más del 98% de las exportaciones venezolanas este año son petróleo y derivados, y el petróleo ha caído, el precio del petróleo ha caído más del 75% en los últimos 3 años. Esto es lo que le da a la crisis venezolana un carácter tan agudo y con un grado de exacerbación de los enfrentamientos, porque lo que está ocurriendo es ante todo un proceso de desintegración de las estructuras estatales. Por eso es que la convocatoria y la instalación de la constituyente de parte del presidente Nicolás Maduro no implica una consolidación de su poder político, al contrario. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un grado de exacerbación de las contradicciones y de los conflictos que hacen que la situación sea todavía más grave de lo que era con anterioridad al llamado a esta convocatoria a constituyente. Es esta la preocupación fundamental del Papa Francisco. Acá no hay error del Papa Francisco en lo que se refiere a su supuesta tardía expresión de rechazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nada de eso. La diplomacia del Vaticano es una de las más efectivas del mundo, no es una experta en declaraciones que no tienen relación a la posibilidad de encontrar una salida a una situación incluso desesperada como la que vive Venezuela. Y por eso es que en el momento actual la situación se ha tornado especialmente crítica, porque ahora lo que todo indica que se apresta a hacer el gobierno de Maduro es
colocar al ejército venezolano en las calles de Venezuela para intentar frenar esta avalancha de precios provocada por la hiperinflación que vive Venezuela, lo que va a obligar al ejército venezolano a actuar como fuerza represiva, cosa que hasta ahora no había ocurrido en los últimos 3 meses de insurrección. Jorge, cuando usted hace todo este análisis, la sensación que queda es que lo de Venezuela es estrictamente económico, no político ni social. Si se soluciona... La raíz de lo que sucede en Venezuela es profundamente económica, estructural. Se debe a la caída del precio del petróleo. Venezuela depende exclusivamente para el funcionamiento de la sociedad y del Estado del ingreso de la renta petrolera, y la renta petrolera venezolana ha caído más del 75% en los últimos 3 años. Es esto la raíz de la crisis en Venezuela. Al tener en cuenta el dato que usted dio, que el 98% de las exportaciones es de petróleo, en sí también no demuestra un fracaso del proceso político de tener un enorme grado de dependencia en una sociedad como el global actual de un solo producto como es el petróleo. Mire, toda la historia venezolana está unida al precio del petróleo, más aún. Claro. El ciclo político venezolano es una función de la renta petrolera. La renta petrolera aumenta y el sistema político venezolano tiene extraordinarios recursos que le otorgan una capacidad de acción prácticamente ilimitada. La renta petrolera cae y lo que se produce es una crisis de envergadura. Esta vez la crisis no es de envergadura, es una crisis de carácter terminal. Una crisis de carácter terminal. ¿Que haya sido removido del Mercosur significa algo? Mire, es una medida tomada por los 4 países integrantes del Mercosur, destinada a intentar alguna manifestación de su voluntad de actuar frente a la crisis venezolana. Pero en general lo que hay es un enorme desconcierto en la comunidad internacional en general y también en los países de América del Sur, incluyendo los 4 integrantes del Mercosur, en el sentido de qué hacer de manera efectiva para intentar morigerar o limitar los efectos de esta extraordinaria crisis de orden interno de carácter estructural que experimenta Venezuela. De ahí que el papel fundamental haya sido el de la diplomacia del Vaticano y del Papa Francisco, porque la posición de la Iglesia y del Vaticano, y del Papa Francisco en especial, es no dar por inevitable la situación más catastrófica que se avecina. Y para eso hay que intentar hasta lo último, en cualquier momento, para intentar morigerar los efectos de esta extraordinaria crisis. ¿Es una crisis económica que solamente va a quedar dentro de los límites, dentro de las fronteras de Venezuela? Mire, Venezuela es un país extremadamente relevante en el sistema internacional, en su condición de gran potencia petrolera. El nivel de reservas de petróleo de Venezuela son las más elevadas del mundo, por encima de las de Arabia Saudita. Es actualmente el tercer exportador de petróleo a los Estados Unidos. En este sentido, lo que sucede en Venezuela tiene alcance internacional y por lo tanto afecta al conjunto de la región sudamericana. ¿Conviene o no conviene la crisis venezolana o no nos conviene a nadie? Mire, yo creo que es absolutamente ajena a la situación venezolana las intenciones de todos los protagonistas del sistema internacional, empezando por los países de América del Sur. Y ahora, observando los detalles y viendo y mirando un poco los actores principales que hoy están manejando, ¿ve una salida? Mire, la cuestión es si esta semana que comienza el gobierno del presidente Maduro, como todo indica, va a intentar que el ejército venezolano le permita establecer un control de precios para tratar de frenar la hiperinflación existente en ese país. En estas condiciones, esto implica que el ejército venezolano va a cumplir un papel de primera línea en la represión de la insurrección que el país experimenta en los últimos 3 meses. Y en estas condiciones la cuestión es si el ejército venezolano
se fractura o no. Si se fractura, en Venezuela lo que hay es una situación de guerra civil abierta, Sí. ya no simplemente de desintegración política, económica y social. Sí, pero también hay que verlo, cuando ingresa la fuerza a querer estabilizar, también se da muchas veces los choques, y cuando uno ve una sociedad así, quizás no es la mejor salida, digo, porque me parece que será inexorable nuevamente una confrontación entre el ejército y la sociedad, o entre la misma sociedad. Claro, pero el asunto es en los últimos 3 meses han ocurrido aproximadamente 130 muertos en ocasión de la represión organizada por la policía militarizada o Guardia Nacional. Cuando intervino el ejército de Venezuela, cuando se produjo el Caracazo de 1989, gobierno de Carlos Andrés Pérez, Claro. la intervención del ejército provocó en la ciudad de Caracas, solo la ciudad de Caracas, más de 3.000 muertos se estima, aunque nunca se supo con precisión el número de bajas. Sí, sí, la historia por lo menos ya nos muestra un camino al cual parece inexorable Venezuela ir y repetirlo. Jorge Castro, muchas gracias, muy amable por estos minutos. Hasta luego, encantado.